Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento y ha generado un auténtico torbellino de especulaciones y debates. Prepárense porque vamos a desgranar el escándalo que tiene a todos hablando, el famoso doble Hande y Kerem. Este título, que ya de por sí suena a misterio y drama, esconde una historia que ha desatado la polémica del año y que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos, ansiosos por descubrir la verdad. Si son nuevos por aquí y aún no se han unido a nuestra comunidad, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometemos mantenerlos al día de todos los chismes, las noticias y los análisis más jugosos del panorama actual. El mundo de la fama, como bien sabemos, es un escenario donde los focos apuntan constantemente y donde cada paso es observado con lupa. Y cuando hablamos de figuras tan reconocidas como Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más resonantes de la televisión turca, la atención se multiplica exponencialmente. Ambos actores han conquistado corazones alrededor del globo con su talento, su carisma y, como no, con la química que desprenden en pantalla. Sus carreras han estado marcadas por éxitos rotundos y por una base de fans incondicional que sigue cada uno de sus proyectos con devoción. Sin embargo, en el universo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado a menudo se desdibuja, y es ahí donde surgen los rumores, las especulaciones y a veces los escándalos. Y el caso que nos ocupa hoy, el del doble Hande y Kerem, no es una excepción. Se trata de un revuelo mediático que ha surgido en torno a supuestas identidades duplicadas, o quizás dobles de acción o incluso sustitutos que habrían sido utilizados en momentos cruciales de sus carreras o en su vida personal, desatando una ola de confusión y controversia. ¿Es esto una estrategia de marketing? ¿Una campaña de desprestigio? ¿O hay algo de verdad en estas audaces afirmaciones? Esa es la pregunta del millón, y hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este enigmático asunto. Exploraremos los orígenes de este rumor, analizaremos las supuestas pruebas, las reacciones de los involucrados y el impacto que todo esto ha tenido en sus carreras y en la percepción pública. Prepárense para un viaje al fascinante y a veces retorcido mundo de la fama, donde la realidad a menudo supera a la ficción. Y recuerden, mientras desgranamos este tema, la suscripción es gratuita y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad. La génesis de este rumor parece remontarse a una serie de observaciones, comentarios y, seamos sinceros, a esa innata curiosidad humana por desentrañar los misterios que rodean a nuestras estrellas favoritas. En plataformas como Twitter, Instagram y foros de fans, comenzaron a circular fotografías y vídeos que a simple vista mostraban a Hande y Kerem en situaciones ligeramente diferentes. Algunos detallaban supuestas inconsistencias en sus rasgos faciales, otros en su estatura o incluso en sus gestos. La teoría, que al principio podría parecer descabellada, empezó a tomar fuerza cuando diferentes usuarios empezaron a identificar a supuestos dobles en eventos públicos, en sets de rodaje e incluso, y aquí es donde la cosa se pone más picante, en momentos que parecían ser de índole más personal. Imaginemos el escenario: un fanático muy observador, o quizás alguien con un ojo entrenado para detectar pequeños detalles, compara dos fotos de Hande Erçel de épocas distintas. De repente nota una diferencia sutil en la forma de sus cejas o en la curvatura de su nariz. A esto se suma otra observación, una foto de Kerem Bürsin donde parece tener una mandíbula un poco más marcada que en otra. Estos pequeños detalles aislados no significarían nada. Pero cuando se suman, se comparten y se les da una narrativa, la chispa del rumor se enciende. La narrativa que se tejió fue la de la existencia de dobles que actuaban en lugar de los actores originales. ¿Por qué? Las especulaciones son variadas. Algunos sugieren que se utilizaban para cumplir compromisos de prensa o eventos cuando los actores principales estaban indispuestos o grabando simultáneamente. Otros van más allá y plantean la posibilidad de que se usaran en escenas de riesgo, en secuencias de acción que requerían un mayor entrenamiento o simplemente para agilizar las producciones. Y luego está la teoría más escandalosa, la que sugiere que estos dobles podrían haber sido utilizados para mantener apariencias en relaciones públicas o incluso en relaciones personales, creando una especie de fachada para el público. Por supuesto, la falta de confirmación oficial por parte de Hande, Kerem o sus representantes solo ha alimentado aún más las llamas. En el mundo de las celebridades, el silencio ameno. Se interpreta como una confirmación tácita, o al menos, como la señal de que hay algo que ocultar.
Y ante la ausencia de desmentidos categóricos, los fans, los medios y los haters se sintieron libres de teorizar y de difundir sus propias versiones de la historia. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comparaciones fotográficas, con flechas y círculos señalando las supuestas diferencias, creando un efecto viral que llevó el rumor a todos los rincones del fandom y más allá. Pero, ¿qué hay de las pruebas concretas? Es importante recalcar que hasta la fecha, no existen pruebas irrefutables y verificadas que demuestren la existencia de estos dobles. La mayoría de lo que circula son interpretaciones subjetivas de imágenes. Los rasgos faciales de una persona pueden cambiar ligeramente con el tiempo, debido a factores como la iluminación, los ángulos de las fotos, el maquillaje, la edad e incluso el estado de salud. Además, en el caso de Kerem Bürsin, se sabe que él es un deportista activo y que ha pasado por diferentes rutinas de entrenamiento, lo que podría haber afectado a su físico. Las técnicas de edición fotográfica y los filtros, omnipresentes en la era digital, también pueden crear ilusiones y distorsiones. Sin embargo, la fuerza de un rumor reside a menudo en su capacidad para generar credibilidad, sin necesidad de pruebas sólidas. El fenómeno del doble Hande y Kerem se alimenta de la fascinación que tenemos por las personalidades públicas y de esa tendencia humana a buscar patrones, incluso donde no los hay. Para algunos, la idea de que exista una especie de engaño detrás de la imagen pública de sus ídolos puede ser perturbadora, pero para otros, añade una capa de intriga y drama que hace que el entretenimiento sea aún más cautivador. El impacto de este tipo de rumores, independientemente de su veracidad, no es trivial. Para los actores involucrados, puede significar un desgaste de imagen, una erosión de la confianza de sus fans y, en el peor de los casos, afectar a sus contratos y oportunidades laborales. Imaginen a un director de casting o a una marca que, ante la duda sembrada por estos rumores, prefiera optar por actores menos problemáticos o rodeados de controversias. Por otro lado, este tipo de escándalos también pueden generar un aumento momentáneo de la popularidad, atraídos por la curiosidad morbosa. Los temas virales, incluso si son negativos, generan clics, visualizaciones y por ende, atención mediática. En este caso particular, tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin son figuras que han sabido gestionar su carrera con considerable éxito. Hande, con su belleza y su talento actoral, se ha convertido en un referente de la moda y la actuación en Turquía, y su fama se ha extendido mucho más allá de sus fronteras. Kerem, por su parte, ha cultivado una imagen de hombre deportista, carismático y talentoso, lo que le ha valido una legión de seguidores fieles. Si este rumor del doble tuviera algún fundamento real, sería un movimiento extremadamente arriesgado y sofisticado por parte de su equipo de gestión, o un descuido monumental. Analizando más a fondo las supuestas evidencias que circulan, a menudo se presentan comparaciones lado a lado de fotos. Un ejemplo clásico podría ser una foto de Hande con una expresión facial particular, contrastada con otra donde parece tener un rasgo ligeramente diferente. Lo mismo podría ocurrir con Kerem, donde se señala una diferencia en su mandíbula o en la forma de su nariz. Los defensores de la teoría del doble señalan estas diferencias como prueba de que no se trata de la misma persona. Sin embargo, los escépticos argumentan con razón que la iluminación, el ángulo de la cámara, el maquillaje, los filtros de edición e incluso los cambios naturales que experimenta el rostro humano con el paso del tiempo pueden explicar estas variaciones. Pensemos en cuántas veces nos hemos visto en diferentes fotos y hemos notado que parecemos distintos. Otro aspecto que se ha debatido es la posibilidad de dobles de acción. En producciones cinematográficas y televisivas, es una práctica común y necesaria el uso de dobles de acción para escenas peligrosas o que requieren habilidades atléticas específicas. Sin embargo, la teoría del doble Hande y Kerem va más allá de esto, sugiriendo que estos dobles podrían haber sido utilizados incluso en escenas de diálogos en primer plano, o en eventos públicos. Esto requeriría un nivel de coordinación y secreto extraordinario, y plantearía serias dudas sobre la autenticidad de las interpretaciones y de las apariciones públicas. ¿Quién estaría dispuesto a arriesgar tanto? Y si fuera así, ¿cómo se mantendría un secreto de tal magnitud en una industria tan mediática? La falta de comentarios directos por parte de Hande y Kerem ha sido una pieza clave en la propagación del rumor. Ante las preguntas de la prensa o las insinuaciones en redes sociales, sus representantes suelen emitir comunicados genéricos que evitan abordar directamente las especulaciones, o simplemente optan por el silencio. Este silencio, si bien puede ser una estrategia para no dar más cuerda a un rumor infundado, a menudo es interpretado por el público como una señal de que algo está oculto.
La polémica del doble ande y Kerem nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Por un lado, la obsesión de la sociedad por la perfección y la juventud eterna en el mundo de las celebridades. Si un actor o actriz muestra signos de envejecimiento o de cansancio, la especulación sobre tratamientos estéticos o incluso sobre la intervención de sustitutos puede surgir. Por otro lado, también pone de manifiesto el poder de las redes sociales como amplificadores de información, tanto veraz como falsa. En la era de la desinformación, es crucial desarrollar un espíritu crítico y no dar por sentado todo lo que leemos o vemos en línea. Es importante recordar que en última instancia, Andercel y Kerem Bürsin son seres humanos. Son profesionales que dedican sus vidas a su arte y como tales, están sujetos a presiones, a exigencias y a la constante exposición pública. Los rumores y las polémicas, sin importar cuán sensacionalistas sean, forman parte de la realidad del estrellato. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que el doble ande y Kerem se ha convertido en uno de los temas más comentados y especulados del año, un testimonio del poder de la imaginación colectiva y de la fascinación que ejercen estas dos figuras sobre el público. En resumen, el escándalo del doble ande y Kerem es un fenómeno que ha surgido a raíz de comparaciones fotográficas y especulaciones en redes sociales, sugiriendo la existencia de dobles de los actores. Aunque no existen pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones, el rumor ha generado una intensa polémica y debate entre los fans y los medios. Este caso nos hace reflexionar sobre la naturaleza de la fama, el impacto de las redes sociales y la importancia de discernir entre la información veraz y la especulación. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el tan comentado doble ande y Kerem. Hemos explorado los orígenes del rumor, las supuestas pruebas, la falta de confirmación y el impacto que todo esto ha tenido. Es un tema fascinante que demuestra cómo, en el mundo de las celebridades, la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy difusa. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este rumor? ¿Creen que hay algo de verdad en él, o es pura invención de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus aportaciones enriquecen enormemente nuestro canal. Y si este contenido les ha parecido interesante, les invito a que dejen un gran me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares, y sobre todo, a que si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita. Nos ayudan así a seguir creando vídeos como este y a mantenernos al día de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.